Y esta tarde me acompaña aquí en el estudio Larry Agustin. Él es el CEO de una empresa denominada SugarCRM o SugarCRM, y bueno, pues estaremos hablando un poco en inglés. Una empresa realmente grande, ya nos estará contando. Larry, thank you very much for being here. Thank you for having me. Great to be here. Please talk to us a little bit about Sugar. What is the main and the core business of the company? We're in the customer relationship management business. What that means is we help companies build a great experience for their customers. So typically a salesperson at a company would use our product to help them understand the client, who they're selling to. Company would use us to help manage their customers, deliver customer service support. We have large customers like IBM globally. Every salesperson at IBM uses us. IBM globalmente. Great set of customers here as well. How old is the company? ¿Qué edad tiene la compañía? La compañía está aquí desde el 2004. Se inició en Silicon Valley. It's a very competitive market, the CRM. I guess there is a big players. Es un mercado muy competitivo. ¿Cuál es la estrategia que ha seguido la empresa para ser competitiva? Es un gran mercado. Tenemos muchos clientes. Lo que hacemos es ayudar individualmente a las personas para que puedan hacer su trabajo bien y entender lo que ellos quieren para ofrecer la mejor alternativa. También hemos tomado ventaja de la nueva tecnología. Son algunas de las formas que hemos tomado tomando la tecnología. ¿Nos puedes dar la dimensión y es una compañía de muy buen tamaño? La mayor parte de nuestros clientes, tenemos 7,000 clientes por todo el mundo. Es un mercado que está creciendo. En cuanto a México, ¿estás aquí por alguna razón específica? ¿Cómo ves el mercado en México y las oportunidades para Sugar? Vemos muchas oportunidades, hay muchas transiciones ocurriendo en el mercado, los clientes están cambiando constantemente. Hemos vendido a México, pero a través de Estados Unidos. Ahora ya tenemos muchas oficinas a nivel mundial. Tenemos un grupo de sistema eco. For us, interesting for a US-based company. Es muy interesante para las empresas estadounidenses. Europa es nuestro segundo mercado más grande. Y seguimos con Latinoamérica. México ya está. Han hecho una inversión en Brasil, y el cual está llevando a una recesión. ¿Cómo le hicieron para que Brasil pudiera abrir el mercado? El mejor momento para invertir es cuando una economía se encuentra declinando o presenta retos. Presentamos oportunidades en el sistema automotriz. Los clientes invierten en negocios cuando tienen problemas, cuando están en caída. Me decías que México está en una transición. ¿Me dirías que México está concentrado en la ciudad o en Monterrey? ¿O el resto de la República Mexicana? Los retos que tienen aquí. Todos están, la mayor parte están en la Ciudad de México y Monterrey. Nuestras oficinas están en la Ciudad de México, pero en todos tenemos oportunidad en todas partes del país. ¿Qué rol está desarrollando la nube? ¿Cómo se manifiesta? Todos los inicios de las empresas se dirigen a la nube. Eso es fácil,
Pero para muchos clientes internacionales fuera de los Estados Unidos, poner todos sus datos dentro de la empresa en Estados Unidos es muy peligroso, porque Estados Unidos, el gobierno estadounidense estaría escuchándolo. Ofrecemos nubes, pero también localmente en el país. El cliente puede usar nuestro producto aquí. ¿Qué estrategia tendrías para México? Vamos a seguir creciendo en la Ciudad de México. Vamos a ser socio-eco. Necesitamos más gente para que puedan crecer con nosotros. ¿Tienes alguna especialización? ¿Tienen empresas de consumo o quién? Todas las empresas tienen clientes. Hemos sido muy exitosos en finanzas, seguros. Seguros Monterrey es un ejemplo, en tecnología como IBM, negocio a negocio. Tenemos también éxito en empresas de propiedades, en logística. Esta empresa tiene muchos años en Silicon Valley. Pero, ¿cómo ha sido la transición? ¿Cómo ha sido la transición para ser una empresa ya establecida? A mí me gusta crear empresas y yo he estado en el inicio de muchas empresas iniciando. Me gusta reclutar globalmente y hacer equipos de distribución. Disfruto mucho esa parte del negocio. What will be, the biggest insight that you get in terms of internationalization? In terms of internationalization, ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que obtendrías globalmente hacia la empresa? Cada uno de la empresa está enfrentando retos. ¿Cómo compramos? Piensa como consumidor. ¿Qué haces primero? Vas a Internet y encuentras a alguien que compre algo. Todos van en línea y buscan qué comprar. Una de las cosas que siempre encuentro es que negocio es lo mismo en cualquier lugar. Hay poca diferencia de lo que tú te imaginarías de un país a otro. No tenemos que tener miedo de salir y enfrentarnos. No, para nada. Hay muchas oportunidades globalmente. Puede ser. Hay muchas oportunidades globalmente. I would like to ask you, what about being public? Because right now, Sugar is a private company. Larry, ¿me podrías decir algo, el volverse público, cotizar? Tienes el tamaño para ser público, pero no lo... Hay ventajas y desventajas. Tenemos el tamaño y sí, probablemente podremos serlo próximamente. Es más fácil crecer cuando eres privado, tienes más tiempo para invertir y uno de los retos que tienes es que los inversionistas no te dan mucho tiempo para invertir. Cuando tienes que invertir a largo plazo es más difícil, no te dan tiempo los clientes, tenemos que esperar un poco más. Tenemos solo 2 años en México y queremos esperar un poco más para poder invertir. Llegaremos ahí a la larga, no tenemos prisa. Hemos visto algunas empresas que han tenido algún problema como Twitter
Tesla is another good example. Tesla es otro ejemplo. Now, how has some of those companies are, I think, very good companies, very sound companies, and want to make long-term investments. Inversiones a largo plazo, public investor, pero como inversionista público es más difícil para las empresas. Admiro mucho a esas empresas porque son pacientes y no van a ver resultados muy próximamente, pero pueden ser buen resultado en un tiempo. Lo importante es tener la fuerza y esa es nuestra visión y podernos acercar al final, aunque los inversionistas no estén tan contentos. ¿Qué hay en cuanto a recibir? ¿Cómo ha sido la historia? Se creó la empresa. Es nuestro producto, es nuestro tercer producto CRM y los fundadores vieron la oportunidad de ver una mejora. Es más importante manejar a la gente y cómo ayudas a la gente a ayudar a manejar. La empresa empezó en 2004 y el mejor momento para invertir es cuando estás preparando el campo. Invirtió en varias compañías y luego invirtió en 2004. Ha invertido en Sachs, ha invertido en nosotros. ¿Hacia dónde vas a dirigir a Sugar? Hay una gran oportunidad para cambiar las empresas trabajando con los clientes. Si ves la economía hoy, los individuos cuando compran es mucho más difícil para las compañías posicionarse. Ofreces un gran servicio, pero si la gente no recibe eso, es mejor utilizar buena tecnología de punta, nubes, y trabajar con los clientes en cuanto a ofrecerles una mejor experiencia. Vamos a ir muy profundamente en la tecnología que podrá ayudarles. Será un poco diferente que la mayoría de nuestros competidores, que son grandes empresas que se dirigen al producto y tal vez no al cliente. El concepto de cliente y reputación. Decimos a veces que el servicio al cliente es mercadotecnia. Cuando necesitas comprar algo o ofrecer servicio al consumidor, te diriges al Internet. Si has ofrecido un gran servicio, a veces el utilizar $1 en anunciarte no te está ofreciendo lo que el servicio al cliente te va a ofrecer. Muchas gracias, Larry, por estar aquí en México. Sé que te vas mañana. Muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.